La situación es bastante crítica. Nos vamos a la sesión virtual de la Comisión de Constitución. Para hoy se ha invitado al jefe del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la OMPE, del RENIEC, para que den sus opiniones sobre los proyectos de ley que hace unos momentos mencionábamos, que plantean modificaciones a las reglas electorales con el fin de salvaguardar y garantizar las elecciones generales del 2021. En primer lugar está Víctor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Los dejamos con eso. Serían en agosto, como está planificado según la normativa vigente, sino un plazo prudencial sería entre el 14 y 22 de noviembre, porque el día en diciembre tendrán que presentarse la lista de candidatos. Asimismo, resulta viable suspender la adecuación exigida a las organizaciones políticas mediante ley 3995, dado que por el estado de emergencia nacional no ha sido viable que las organizaciones políticas cumplan con el mínimo de afiliados, que es 24.800 afiliados, y también el número de comités partidarios a nivel nacional. Asimismo, con relación a la cuota de género que se plantea en el proyecto del 40%, el Jurado Nacional de Elecciones considera que debe aplicarse la paridad 50%, ¿no? Varones, 50% mujeres, con alternancia desde este proceso electoral 2021. Asimismo, en cuanto al Ministerio de Salud, se plantea que el MINSA se encargará de emitir la norma sanitaria para el desarrollo de las elecciones generales 2021. ¿Cuál es el planteamiento que hace el jurado? El jurado plantea que, si bien el MINSA es la autoridad competente, pero debe hacerse en coordinación con el sistema electoral. Es decir, que MINSA está ahí, va a establecer las normas sanitarias, los protocolos de bioseguridad para las elecciones generales 2021, pero debe hacerlo en coordinación con los tres entes del sistema electoral, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC. Asimismo, con relación a los reglamentos electorales y estatutos de las organizaciones políticas, dado que no se ha dado el tema de la adecuación, lo que plantea el jurado es que hasta 30 días antes de la convocatoria puedan las organizaciones políticas modificar, ¿no?, en lo que corresponda sus estatutos y sus reglamentos electorales. Hasta aquí el primer proyecto 5020, señor presidente de la Comisión de Constitución, señores congresistas de la República. Pasaré al segundo proyecto. El proyecto 5027. Muy amable, señor presidente. Doctor Ticona, solamente un segundito, disculpe. Vamos a ver con usted, solamente agradecerles a los demás que para poder escuchar mejor al expositor, al doctor Ticona, apaguen sus audios o teléfonos o pónganlo en vibrador o en silencio, porque a veces se cuela en este sistema digital que hay, lamentablemente es lo que hay, se cuelan los audios y a veces eso distorsiona que el expositor o ustedes mismos, como digamos participantes y miembros de la comisión, cuando participan, no se los puede escuchar bien. Entonces, les rogaría a todos, no solo prestar mucha atención a lo que el doctor Ticona señala, sino que por favor apaguen todo tipo de audios, televisores, el teléfono en vibrador y, si es posible, en silencio, para que esta transmisión tenga el objetivo final y cortando o entrecortando las palabras de los expositores o de ustedes mismos. Haciendo esa tingencia, doctor Ticona sigue teniendo el uso de la palabra. Adelante, doctor. Bien, muy agradecido, señor presidente de la Constitución. Bien, como habían indicado, en cuanto al proyecto número 2, o sea, el proyecto 5027 del Congreso de la República, donde se establece también reglas excepcionales para la ejecución del proceso electoral en este proyecto, con relación a las internas, a las modalidades de las internas, ¿no?, a la participación del sistema electoral
entre otros, el Jurado Nacional de Elecciones fija las siguientes posiciones y formula los alcances siguientes. En primer lugar, en cuanto a las primarias, como ya se anotó también, es recomendable posponer las primarias para otras elecciones y no para las elecciones generales de 2021, no para las siguientes. Por excepción, entonces no sería viable para estas elecciones las primarias. En segundo lugar, en cuanto a las modalidades de democracia interna, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones considera que la modalidad más adecuada, dadas las circunstancias, sería un voto afiliado, pero además, ¿no?, a través de un voto electrónico no presencial, ¿no?, y bajo la organización del proceso de las internas por el OMPE, la fiscalización del jurado y la participación de RENIEC para la formulación de los padrones electorales, ¿no? Porque lo que se plantea en el proyecto es simplemente el apoyo y asistencia técnica. El jurado considera y el sistema electoral considera que el apoyo y asistencia no es lo que corresponde al sistema electoral. Lo que corresponde al sistema es la organización del proceso de las internas por OMPE, la fiscalización del jurado y la participación de RENIEC a través de la elaboración de los padrones electorales. Por otro lado, en cuanto a la fecha de las internas, como ya se indicó también, en el mes de agosto, de acuerdo a la norma vigente, no es viable, dado el tiempo ya transcurrido y dado el estado de emergencia nacional. Entonces, lo que plantea el jurado es entre el 14 y 22 de noviembre el desarrollo de las internas. Asimismo, en cuanto a que el proyecto no establece que hay impedimento de los integrantes de los órganos electorales de las organizaciones políticas para poder participar como candidatos o elegidos como candidatos. Entonces, es necesaria una norma que prohíbe que los integrantes de los órganos electorales de los partidos políticos puedan ser a la vez candidatos. No hay esa norma prohibitiva. Por eso podría viciar las elecciones internas. Asimismo, considera el jurado que para estas internas, como ya dije, el voto electrónico no presencial, ¿no? Y por otro lado, también corresponde al jurado elaborar el cronograma electoral en concordancia con los demás integrantes del sistema electoral. Y en cuanto a los estatutos y la modificación de los reglamentos por parte de las organizaciones políticas, es recomendable, conveniente que estas modificatorias se den hasta 30 días antes de la convocatoria a las internas. Bien, ello sería en cuanto al segundo proyecto. Pasaré al tercer proyecto, señor presidente de la Comisión de Constitución, el proyecto 50. Adelante, doctor Ticona, por favor, siga nomás. Gracias. Muy agradecido. En cuanto al tercer proyecto, ¿no?, en este proyecto de ley se establece una serie de normas, entre las que destacan el tratamiento que se da a la votación de los peruanos residentes en el extranjero, la paridad y alternancia, la suspensión de las organizaciones políticas, el cronograma electoral, ¿no? Y también en cuanto a los candidatos designados, ¿no?, y la participación del MINSA, entre otros. ¿Cuál es la posición del Jurado Nacional de Elecciones? Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones fija su posición en los siguientes puntos. En primer lugar, el sistema electoral, jurado especialmente, recomienda que el proceso de democracia interna se haga a través de un voto electrónico no presencial, modalidad, un afiliado, un voto, y la organización por parte de OMPE en estas internas, fiscalización del jurado y padrones electorales elaborados por RENIEC. En segundo lugar, resulta viable que se modifique el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones a fin de está de acuerdo en crearse un nuevo distrito electoral especial de peruanos residentes en el extranjero, asignándole un escaño en el Parlamento.
En tercer lugar, resulta viable la paridad y alternancia en las listas de congresales al 50%. Y además, que como un requisito, además del plan de gobierno de las organizaciones políticas, para su lista parlamentaria es necesario que presenten un plan de agenda parlamentaria, como un requisito que debe incorporarse en la legislación. En cuarto lugar, en cuanto a el artículo 11-A de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, en este punto resulta viable la suspensión del artículo 11, ¿no?, sobre suspensión de organizaciones políticas, porque especialmente que como no se ha dado la adecuación de las organizaciones políticas, ¿no?, al registro de organizaciones políticas de acuerdo a la nueva norma, entonces no se le puede imponer suspensiones tampoco a estas organizaciones políticas. En quinto lugar, resulta viable que el MINSA, ¿no?, elabore el protocolo de seguridad sanitaria, ¿no?, pero en coordinación con el sistema electoral. Entonces, este proceso, asimismo, resulta necesario que se autorice, debe autorizarse al sistema electoral, ¿no?, debe autorizarse y otorgarse la facultad para reglamentar la fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas, ¿no? De las organizaciones políticas, ¿no? Esto en conjunto con la facultad que debe otorgarse al jurado para reglamentar el proceso de elecciones internas y la participación permanente en democracia interna del sistema electoral. Por otro lado, también resulta inviable reducir a 6 meses el plazo de cierre de padrón electoral para las elecciones generales 2021, ¿no? ¿Por qué? Por la sencilla razón que el padrón electoral ya se cerró, es un hecho consumado, ya se cerró el 11 de abril del presente año, de tal forma que reducir a 6 meses, o sea, hasta septiembre, el cierre del padrón electoral no resulta viable porque ya es consumado. Asimismo, también en cuanto a la ventanilla única, el jurado activará la ventanilla única de antecedentes para uso electoral y facilitará el acceso de las organizaciones políticas a la información que brindan, ¿no?, las instituciones a través de esta ventanilla para uso electoral. Hasta aquí el tercer proyecto. Pasaré al cuarto proyecto, señor presidente de la Comisión de Constitución. Adelante, doctor Ticona, encantado de escuchar. Siga nomás. Muy amable, gracias. En cuanto al proyecto 5032, ¿no?, en donde se propone también normas para garantizar la realización de las elecciones generales 2021 en el marco de la pandemia COVID-19, se propone, entre otras cosas, en este proyecto, una adición a la cuarta disposición transitoria de la Ley 28094, la modalidad de elección por delegados, luego el apoyo dice, de OMPE y de jurado en las internas, luego con el requisito para ser candidato en las internas, tener no menos de 5 meses de afiliación a la organización política y que el jurado fije un cronograma y fecha para las internas. Respecto a este proyecto, el jurado fija su posición en los siguientes términos. En primer lugar, resulta viable la suspensión de las elecciones primarias, ¿no? Pero como se dijo ya y se reiteró, que las internas serían con voto electrónico no presencial, con la organización y participación directa del sistema electoral y a través de una sola modalidad, un afiliado, un voto. Asimismo, en cuanto al plazo de 5 meses, ¿no?, el jurado considera que este plazo debe reducirse a un plazo razonable. ¿En qué sentido? En el sentido de que si se exige los 5 meses, ¿no?, que
que deba tener un afiliado para poder ser candidato. Sin embargo, no tenemos fecha fija, al menos al 100%, una fecha fija de levantamiento de las medidas de distanciamiento social obligatorio, ¿no? En todo caso, lo que sugiere el jurado es que este plazo de afiliación se reduzca de 5 meses a 1 mes, es decir, que para ser candidato dentro de una organización política se exija un mínimo de 30 días, ¿no? Posteriores al levantamiento de las medidas sanitarias, ¿no? Asimismo, corresponde delegar al Jurado Nacional de Elecciones la función de fijar el cronograma electoral y fecha de elecciones internas, por así facultarlo los reglamentos y de acuerdo a sus funciones constitucionales y legales, ¿no? Bien, señor presidente de la Comisión de Constitución, hasta aquí nuestra posición respecto a los 4 proyectos, y en todo caso, si hubiera algunas preguntas, alguna inquietud, tomaremos nota para absolverlas en su momento. Mismo también quiero hacer presente que estamos contando con la presencia y eventual participación, si usted tiene a bien considerado a acceder, de la doctora Jessica Clavijo, directora de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, y también del doctor Manuel Chuyanqui, asesor del gabinete de presidencia del jurado, quienes podrían intervenir en el momento que consideramos podríamos hacernos algunos alcances puntuales, técnicos y específicos si fuera necesario para absolver las inquietudes o preguntas que tuviera bien. Señor presidente de la Comisión de Constitución, le agradecemos su invitación y hasta aquí estamos prestos para poder tomar nota de las inquietudes y de las preguntas que deben bien formular los señores congresistas de la República. Muy agradecido. Sí. Muchas gracias, señor presidente del jurado, doctor Víctor Ticona Postigo, por su amable exposición. Vamos a pasar efectivamente al rol de preguntas de los señores congresistas. De pedido en el chat. Me estaba viendo hace varios minutos la intervención el congresista Almerí. Congresista Almerí, tiene el uso de la palabra. Congresista Carlos Almerí. Presidente, no, yo había pedido Sí, la palabra. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Sí, yo había pedido el uso de la palabra anteriormente para que me incluya, simplemente que estaba a favor del tema anterior, pero en este tema estoy escuchando la posición del jurado. Perfecto. Gracias, congresista Almerí. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez. Sí, presidente. Bueno, mi saludo al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magistrado Víctor Ticona. Muy agradecido, muy agradecido. Tengo unas inquietudes en relación a lo que he escuchado. Voy a hacer una generalización respecto de todo lo que hemos escuchado en relación a los 4 proyectos que tienen temas comunes. Mi pregunta primera va sobre esta posición del Jurado Nacional de Elecciones respecto a la no posibilidad de la votación interna mediante la modalidad legal de los delegados, y más bien se aplique el sistema de un delegado, un militante, un voto. Yo me pongo y que esta participación sea organizada y conducida por la OMPE y mediante sistema virtual. Yo me pregunto, ¿qué pasa con las localidades donde no está disponible un software o el hardware necesario para participar en esta elección por medio virtual? Nosotros en el Congreso, en la primera sesión plenaria que tuvimos, aprobamos una modificación a nuestro reglamento interno y nos dimos 2 alternativas.
Una, la participación virtual, así como la estamos haciendo por esta plataforma, pero para el caso que no sea posible acceder a una plataforma virtual, tenemos el mecanismo de que los portavoces porten el voto de los congresistas. No digo que algo así pueda hacerse con miles de afiliados, pero ¿por qué cerrar esta posibilidad de los votos de delegados que pueden constituirse en las capitales de departamentos o de regiones o de distritos electorales, portando la voluntad de los comités provinciales, que pueden no tener acceso a esta plataforma virtual? Esa es una primera pregunta. Otra pregunta que está relacionada es, en las últimas elecciones, más de un 5% del total de electores participaron en el voto electrónico. Pero siempre se discutió, y yo le quiero preguntar al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué fiscalización han hecho ellos, qué validación han hecho del software usado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales para realizar esta votación electrónica? Sobre todo respecto de su invulnerabilidad. A mí me preocupa que cerrada la elección a las 4 de la tarde del día 26 de enero de este año, no tuvimos un resultado ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera hora, ni al siguiente día, ni a la siguiente semana, sino varias semanas después, no tuvimos un resultado del voto electrónico, que se supone que es un resultado en el momento, que ya se tiene. Entonces, esto me lleva a confirmar la preocupación respecto a la invulnerabilidad de ese voto electrónico. Y respecto a la aplicación estoy de acuerdo con el que no se puedan aplicar estas elecciones abiertas, las llamadas PASO, que además me parece, y quedará para otro momento de discutir, me parece una importación, un copia y pega de realidades de sistema político partidario de otros países que funcionan con 1, 2, 3, 4 o 5 partidos. Hoy tenemos 24, como bien nos ha señalado el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y probablemente para el 2021 tengamos 30. Entonces, en un contexto así, donde además se obliga a una afiliación de 25.000 personas, ¿qué sentido tiene diluir el poder de la afiliación partidaria, permitiendo que personas que no forman parte de la organización partidaria puedan expresar voluntad y definir cuál es la decisión de un partido al que no pertenecen? Pero bueno, ese es un tema que queda. Pero yo iba a preguntarle al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Él ha hablado de la paridad y la alternancia, ¿no? Pero eso significaría modificar la norma que estableció para las elecciones del 2021 un tramo de 40% de participación, ya sea de hombres o de mujeres, ¿no? También esto merece un debate interno sobre si es conveniente o no acelerar esa paridad y esa alternancia, que significa además eliminar el voto preferencial, ¿no? Entonces, quería preguntar, hacer esas preguntas al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias, presidente. Con todo gusto. Sí, gracias, congresista Chávez. Para hacerlo más ágil, yo rogaría que tome nota usted de las intervenciones de cada congresista, y luego de lo cual usted hará un resumen y pasará a responder punto por punto todas las preguntas que les ha manifestado cada parlamentario. Al final, preguntas de los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra la congresista. Gracias, presidente. Gracias por su comprensión. Muy agradecido, señor presidente. Tomaré nota entonces de todas las preguntas y al final absolveré las preguntas. Tiene la palabra la congresista María Cristina Retamoso. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, y darle la bienvenida también al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Víctor Ticona. ¿Qué
Quería hacer hincapié en lo presente. Por ejemplo, los proyectos de ley que se están comentando proponen básicamente una regulación especial para la realización de la democracia interna de las organizaciones políticas para estas elecciones generales del 2021. En ese sentido, los proyectos de ley 5031 y 5027 le dan una importancia fundamental al órgano electoral central, que se encargará de conducir en coordinación con los organismos del sistema electoral el proceso electoral interno de selección de candidatos para las elecciones generales del 2021. La pregunta es, ¿cómo se garantizará la autonomía del órgano electoral central respecto de los demás órganos internos de la organización política? ¿Considera usted que debería existir algún nivel de fiscalización sobre este órgano central? ¿Cómo se ejercería esta fiscalización? También, en particular, el proyecto de ley 5031 adiciona más datos a ser llenados por los candidatos en sus respectivas declaraciones juradas de hoja de vida. Por ejemplo, relación de los procesos judiciales en trámite por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, terrorismo, apología al terrorismo y, en fin, un sinnúmero de delitos. ¿Considera usted que dichas disposiciones colisionan con el derecho a la presunción de inocencia que le asiste a toda persona en virtud del artículo 2, numeral 24, literal E de la Constitución Política del Perú? ¿Es adecuado incorporar dichas declaraciones juradas para un proceso especial? También otro tema es respecto al proyecto de ley 5031, la cual propone la incorporación de información falsa sobre la relación de sentencias en materia penal y civil, así como la relación de procesos judiciales e investigación fiscales en trámite, ¿no? Lo que da lugar a la exclusión solo si estos no pueden ser obtenidos de manera gratuita por cualquier persona en otra base de datos o registro público. Entonces, la pregunta va, ¿es congruente con el principio de transparencia trasladar a los ciudadanos la carga de cotejar en otras bases de datos la información consignada en las declaraciones juradas de vida de los candidatos? Y finalmente, respecto al proyecto 5031, se propone que las organizaciones políticas puedan designar a sus candidatos hasta un 20%, solo en caso de renuncia o exclusión de candidatos elegidos en democracia interna. ¿Qué opina usted sobre esta norma? ¿Estaría de acuerdo con limitar la facultad de los partidos de designar a sus candidatos solo cuando ocurra la renuncia o exclusión? Esas serían las preguntas. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias, congresista María Cristina Retamoso. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosario Aguirre. Perdón, la señora congresista Aguirre. Rosario. Sí, Rosario Paredes Eizaguirre. Rosario Paredes Eizaguirre tiene el uso de la palabra. Muy amable. Señor presidente, Bueno, muchas gracias. Sí, estoy yo a la palabra. Adelante, muchas gracias. Adelante. Asimismo, un saludo especial al doctor Vilca. Muchas gracias por su presencia. La verdad es que la crisis política que se ha vivido en nuestro país es producto precisamente porque se dejó de lado la atención en cosas que pueden significar tan simples y tan mínimas. En primer lugar, que los partidos políticos no respondan adecuadamente a los estatutos de los partidos, no cumplan
con sus obligaciones partidarias de mantener activos los partidos políticos en distritos y todo lo demás. Por tanto, se han dado propuestas y leyes buscando arreglar la situación. Yo continúo en el tema de que para actuar, legislar, ordenar, tenemos que basarnos en un diagnóstico. Y en esta oportunidad, por primera vez, se ha respirado aire y estamos 130 congresistas en el Congreso con una fuerza increíble de lucha contra la corrupción, de trabajar. Cada uno se esfuerza más que el otro por defender sus fueros, por defender al pueblo. Por eso, señor presidente, yo le ruego a usted reconsiderar, en primer lugar, que los candidatos pues tengan que estar inscritos 30 días. Por favor, siquiera pongámosles 6 meses con algo de formación política. No podemos, y de identificación. No podemos actuar sesgadamente ni tener líderes al humor, porque uno está acá, el otro es más bonito, el otro pechó, el otro cometió determinadas cosas, doctor Vilca Ticona. Por eso mi reconsideración en cuanto a que estos 30 días no sean considerados como para que sean precandidatos, que también se contradice con el cierre de padrones que usted dio a conocer. Por otro lado, señora Rosario, mi nombre es Víctor Ticona, Víctor Ticona. Sí, perdón, doctor Víctor Ticona. Por otro lado, es importante que nosotros respetemos el principio de transparencia. Las votaciones que se han llevado a cabo todavía han tenido falencias, todavía han tenido irregularidades. Por ahí todavía los personeros han hecho lo que han querido. Por ahí los comités electorales no han actuado adecuadamente. De todo hay quejas. Yo quisiera pedirle que recepcione, o sea, nosotros tenemos que saber cómo caminó este proceso, qué problemas tuvo y luego replantear para ir fortaleciendo la democracia que necesita nuestro país. No podemos seguir actuando en dar leyes, legislar leyes y que cada vez busquemos la innovación cuando lo que tenemos que buscar es la consolidación de doctrinas políticas para que éstas puedan llegar adecuadamente, puedan ser responsables de medidas políticas que respondan necesariamente a lo que el pueblo requiere. Sabemos también que, y esto es necesario que lo tomemos en cuenta, sabemos que si hubiera una formación férrea y política, tendríamos pues cuadros también de funcionarios detrás de los partidos políticos que respondan a la misma doctrina. Entonces nosotros no tendríamos por ahí funcionarios que hicieron compras sobrevaloradas, que no les importó muy poco ser parte de un equipo. Por ello, señor querido doctor Víctor Ticona, con las disculpas del caso, pedirle que se considere un militante, un voto, y que estudie fehacientemente el jurado cómo lo va a llevar a cabo, que se tomen todos los gastos, porque en esto tenemos que ser muy puntuales en que tenemos que defender la democracia, caminar a un rumbo de democracia para que los partidos también sean responsables cuando los dineros desaparecen y no solamente la destitución de un ministro, que significa pues olvidarnos del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Rosario Paredes. Tiene el uso de la palabra la congresista Mirta Vázquez. Adelante. Muchas
Muchas gracias, señor presidente. Agradezco de antemano las respuestas a Ticona. Mi primera pregunta tiene que ver un poco con lo que se planteaba respecto a la efectividad y seguridad de este mecanismo de elecciones internas, digamos, con este mecanismo electrónico, ¿no? Y mirar un poco qué tan sensible es y si no puede ser objeto de ataques cibernéticos, por ejemplo, ¿no? Y respecto a eso, a lo mejor preguntarles si tienen ya avanzado alguna propuesta sobre estas internas virtuales, ¿no? Entonces, eso en concreto. Lo segundo es que nos preguntamos si esto de las elecciones, por ejemplo, internas virtuales, necesita una normatividad adicional. Entonces, esa normatividad adicional tiene un plazo, también tendríamos que pensar en ese mecanismo, cómo lo implementamos, ¿no? Luego, nos gustaría saber también una opinión técnica desde el Jurado Nacional de Elecciones sobre un tema que nos parece fundamental, el tema del límite de invitados, de candidatos invitados dentro de las listas, ¿no? Hay posiciones de que debería admitirse hasta 50% de invitados dentro de esas listas, y sí nos gustaría la opinión técnica del Jurado Nacional de Elecciones respecto a ese tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias, congresista Mirta Vázquez. La palabra. Tiene el uso de la palabra la congresista Leslie Lazo tiene el uso de la palabra. Sí, muy buenos días, doctor Víctor Ticona. Buenos días. Muchísimas gracias. Tengo varios interrogantes respecto a estos temas que estamos tratando. En las últimas elecciones congresales extraordinarias, pudimos apreciar que muchos electorales especiales no recurrían a la ventanilla única, como debería, pues esta debería servir de herramienta de consulta sobre los candidatos, pues estos tenían que estar oficiando a las autoridades judiciales en busca de información, e inclusive verificamos que la prensa contaba con mucha más información sobre los candidatos. Al respecto, ¿hay algún mecanismo que el Jurado Nacional de Elecciones esté pensando para hacer eficiente y actualizada la ventanilla única? Asimismo, tengo otra consulta. Si usted considera factible que las organizaciones políticas puedan consultar la ventanilla única antes de sus elecciones internas y no vísperas de la inscripción de las listas. Otra consulta es, para el proceso electoral 2021, no utilizar el voto preferencial, sino la elección por listas cerradas y bloqueadas, ¿agilizaría el proceso? ¿Qué parte o qué etapa de este en todo caso? Muchísimas gracias, doctor Víctor. Bien, muy agradecido. Gracias, congresista Lazo. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Roel Alba y luego el congresista. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente de la comisión. Un saludo al presidente del Jurado de Elecciones, Víctor Ticona. Y tenía solo dos preguntas muy puntuales. Primero, usted ha señalado de que el jurado estaría de acuerdo de crear un distrito electoral con un escaño para los residentes en el extranjero. Más o menos, ¿cuál ha sido el criterio para otorgar ese escaño? Y si se ha tomado en cuenta para dicha propuesta, la realidad de cada región de la población peruana en el extranjero. Y la segunda pregunta es, usted acaba de mencionar que usted está de acuerdo con el tema de el uso de las nuevas tecnologías para el voto electrónico no presencial, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ustedes van a garantizar el cumplimiento primero del anonimato y el debido conteo de votos? Y si ustedes han utilizado experiencias similares a países como el Perú. Muy bien, esas son las dos preguntas. Muchas gracias por su tiempo y por su acompañamiento en esta sesión. Señor presidente, he terminado. La palabra, señor presidente. Muchas gracias, congresista Luis Roel Alba. Tiene el uso de la palabra el congresista Isaías Pineda. Gracias,
Señor presidente, es oportuno la presencia del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el cual agradecemos su presencia. Resaltar nuevamente la pregunta que hizo nuestro colega, si está en coordinación con la OMPE respecto a llevar lo que es el voto electrónico a nivel nacional. Si estamos en las condiciones de poder implementar a nivel nacional y qué se está haciendo respecto a la comparación de la participación de electores del total de ciudadanos respecto a llevar las mesas a los lugares más alejados del país para que puedan acceder al voto y de modo tengamos mayor participación de los mismos, de los peruanos. La otra pregunta sería, si se creara el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero, ¿también se llevaría el voto electrónico y cómo sería su participación de ellos? Gracias. Muchas gracias, congresista Isaías Pineda, por su intervención. Ahora tiene el uso de la palabra el congresista Franco Salinas López. Franco, adelante. Gracias, presidente, por la oportunidad. Por saludar al doctor Víctor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y yo tengo, en realidad, 3 consultas, presidente, al doctor Ticona a través de la mesa. En primer lugar, ¿cuál es su opinión respecto, yo lamento realmente que hayan organizaciones políticas que busquen que la mitad, por lo menos, es decir, la mitad, el 50% de las listas al Congreso sean invitados? En tanto y en cuanto lo que busca, presidente, lo que se busca es el fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones políticas, es decir, de los partidos. ¿Cómo se hace para fortalecer a un partido si se busca que el 50% de las listas sean invitados? ¿Cómo se falta el respeto de esa manera a los militantes de un partido político? Otro tema fundamental, presidente, para que nos, aclare el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Ticona, respecto de los fundamentos para el retiro de los candidatos en pleno ejercicio de campaña electoral, digamos, porque conocemos que en el mes de diciembre, enero, incluso semanas antes de la elección para este Congreso complementario, se han retirado candidatos por información que maneja el mismo gobierno, el mismo Estado. Es decir, se retiraban a candidatos cerca de la elección cuando, por ejemplo, podían verificar la información en los registros públicos. Es una información que cuenta ya, con la que cuenta el Estado. Entonces, yo creo que también había que escuchar la opinión del órgano máximo electoral. Otro tema que me preocupa, presidente, son los plazos que ha establecido o que está recomendando el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en vista que algunos partidos, organizaciones políticas, tenemos plazos internos que cumplir. Sin embargo, si hubiera una reforma estatutaria para cumplir con estos plazos, tendría que haber también aglomeración de personas. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nuestro estatuto establece que se tiene que convocar elecciones 150 días antes de la elección. Prácticamente en junio tendríamos ya que iniciar la convocatoria de elecciones internas, por lo que, sobre la base de ello, llamo a que con prudencia se vean el tema de los plazos para que se respete también el derecho de los militantes y sobre la base de ello llamar y saludar que se esté implementando con las reglas claras y con la transparencia del caso, como lo han dicho acá, el voto electrónico no presencial, presidente. Esas son mis dudas. Muchas gracias. La palabra, señor presidente. Sí. Muchas gracias, congresista Franco Salinas. Seguir con el uso de la palabra, simplemente señalar que a la Secretaría Técnica que ha llegado y ha hecho uso de su asistencia el congresista Luis Valdés Farías. Pues habría que agregarle al de largo en la presencia del congresista
Luis Andrés Farías, a la doctora Durán. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Mesías. Adelante. Gracias, señor presidente. Efectivamente, quisiera hacer algunas preguntas que voy a hacer muy puntual por razón de tiempo y porque hay algunos de mis colegas que ya las han hecho. Pero yo quisiera preguntarle al presidente del Jurado Nacional de Elecciones cuáles van a ser las garantías del voto electrónico, si va a ser si es posible que el jurado o la OMPE puedan licitar una auditoría internacional, como sucedió, por ejemplo, en Bolivia, donde hubo fraude y una auditoría internacional demostró de que por medio del voto electrónico se pretendía perpetuar en el poder a Evo Morales. Otro aspecto que me produce preocupación es el plazo de la afiliación. Salvo que yo lo haya entendido mal, usted señala que el plazo de la afiliación podría ser un mes posterior al estado de emergencia. O sea, eso significaría, por ejemplo, que si el estado de emergencia se levanta en diciembre, porque no sabemos cuándo se va a levantar, se puede prorrogar, el hecho de que la gente salga a la calle a realizar actividades laborales no significa que se va a levantar el estado de emergencia. Y entonces eso significa que podemos tener candidatos o candidatos a la presidencia de la República o al Congreso que con un mes, que con 3 meses de anticipación a las elecciones presidenciales y parlamentarias puedan pasar de un partido a otro, y si eso fortalece los partidos políticos. En cuanto los parlamentarios ya hemos, y esto es desde hace mucho tiempo, han venido expresando su preocupación por la forma tan legalista con que el Jurado Nacional de Elecciones viene interpretando la declaración jurada de bienes y etcétera. Y he visto que en su proyecto de ley que usted repartió cuando fuimos consagrados como parlamentarios, se piden una serie de requisitos que en algunos casos me parece que transgreden la Constitución. Y si es posible tener una posición ahí, por ejemplo, que no estén en la lista de morosos, en fin, una serie de cosas. Hay un proyecto de ley que señala que el 50% de los candidatos parece ser que podrían ser no afiliados. Y la pregunta es si usted está de acuerdo con eso, y tengo entendido que ¿quién va a elegir a ese 50% de afiliados? Los dirigentes del partido, en una democracia directa, quién los va a proponer, etcétera, ¿no? Una pregunta también que me parece muy importante, una pregunta técnica: si tenemos que tener presidente de la República el 28 de julio del 2021, ¿cuándo cree usted que las elecciones deben ser convocadas para que todo el sistema electoral se ponga en funcionamiento? Ahora, ¿qué se entiende? ¿Por qué entiendo que la posición del Jurado Nacional de Elecciones es que no haya voto preferencial y que vayamos a una lista cerrada, ¿no? Con una alternancia y paridad al 50%, donde parece que todos los partidos políticos estarían de acuerdo. También me gustaría saber si es que cree usted que, de acuerdo además con, yo he leído el anteproyecto de reformas electorales que usted nos entregó ese día, y ahí se señala efectivamente la alternancia, la paridad, etcétera, pero
a propósito, no le he escuchado decir nada cómo es que se va a repartir, cómo se van a repartir los escaños, porque el Jurado Nacional de Elecciones acaba de emitir una información donde en las últimas elecciones habrían sido 24 millones de habitantes. Y si eso lo dividimos, porque usted está pidiendo por cada 150.000 habitantes un escaño, eso significaría que tenemos que aumentar el número de congresistas. ¿Y qué piensa a propósito, si el jurado está preparado, si es que este Parlamento aprueba la bicameralidad? ¿Cómo va a ser ahí? ¿Va a haber alternancia y paridad? ¿El sistema electoral cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Porque todo esto tiene que ver con los partidos políticos, pero creo que también tiene que ver con el problema de la representación, ¿no? La política es representación, el Parlamento es representación. Y entonces me gustaría también escuchar sus opiniones en relación a eso, ¿no? Y por otro lado, la pregunta que yo hago es, ¿por qué es que usted considera que las elecciones tienen que ser un militante, un voto? ¿Por qué eso garantiza de una mejor manera la democracia interna, la consolidación de los partidos políticos, y por qué no podría ser por delegados? Porque solo nos ha dicho su posición, pero no la ha fundamentado, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, congresista Carlos Mesía. Bueno, ¿hay alguna intervención más? ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? ¿Algún parlamentario? ¿Algún colega congresista de la República? Bien. Como presidente de la comisión tengo tres pequeñísimas dudas, doctor Ticona. Sí, con todo gusto. Gracias, presidente. La primera duda, concuerdo con la opinión del señor congresista que me antecedió, en el sentido que nos gustaría que nos pueda explicar por qué es mejor un militante y un voto y no en épocas de COVID, de pandemia, de aglomeraciones, la lista, o como eran las elecciones primarias cerradas internas antes del 2020, ¿no? ¿Por qué no mantener, digamos, en esta excepcionalidad de pandemia, de contagios, de aglomeraciones, que las elecciones primarias, como habían acontecido hasta antes del 2020 o como acontecieron en el 2016, un poco por excepcionalidad, y pasar las primarias de un militante y un voto para otra elección? En todo caso, sí le pediría, por favor, doctor Ticona, que nos explique un poco la razón de preferir un militante y un voto o un afiliado a un voto que los delegados por listas cerradas de cada partido. Eso es uno. Dos, todo esto porque hemos hablado de las famosas primarias internas, porque las famosas PASO, las primarias públicas, abiertas, simultáneas, obligatorias, creo que todos hemos coincidido que es imposible en estas épocas de COVID y se van a suspender su vigencia seguramente para el 22 o para el 26. Ahí no hay problema. El tema, como le hemos dicho, es ver el tema de las internas cerradas. Pero más allá de eso, yo me quiero enfocar un poco, y es nuestra preocupación, sobre las elecciones generales del próximo año. Pero más que el día de la elección, que podría ser no presencial, podría ser electrónico, o podría ser presencial, dependiendo si hay una vacuna que podría salir antes, domingo, ampliar las horas, en fin. Lo que nos preocupa es fundamentalmente la campaña electoral. ¿Por qué? Porque la campaña electoral siempre ha sido, y una de las causales ha sido la legitimidad de los candidatos ganadores, siempre ha sido con contacto, una campaña electoral con contacto, es decir, que el candidato vaya a los mercados, que el candidato esté con la gente, que
que el candidato haga mítines, que el candidato toque la puerta, el famoso puerta a puerta. Viendo en perspectiva, doctor Ticona, estas próximas elecciones, entiendo que van a ser atípicas. Entiendo que por la pandemia, por los contagios, por lamentables muertes, incluso correr con velocidad estas fatalidades para diciembre o enero del próximo año, veo una campaña electoral, digamos, poco normal, atípica. Entonces la pregunta que le quisiera hacer es, ¿cómo una campaña electoral de los candidatos con el pueblo o del pueblo con los candidatos, llámese candidatos presidenciales, llámese candidatos vicepresidenciales, o el grueso de los candidatos que está en el Congreso? ¿Cómo usted visualiza, cómo avisora la campaña electoral? ¿Será posible mantener el contacto entre las gentes y los candidatos? ¿O cree usted que toda la campaña va a ser, es decir, franja electoral, medios de comunicación, medios digitales, Instagram, conferencias por Zoom, ¿no es cierto? O por cualquier, digamos, plataforma virtual. Porque hay que también pensar en la legitimidad que pueda tener el candidato para poder gobernar. No solamente en votos, más allá si la discusión si hay 2 vueltas o una, si es 40% o 50%, yo me inclino en que se mantenga, en que sea 50% más 1 para que, digamos, se pase o no a la segunda vuelta electoral, pero más, ¿cómo usted visualiza la campaña electoral? ¿Va a ser de contacto? ¿Ya no va a ser de contacto? ¿Se van a suprimir y a eliminar por ahora en estas próximas elecciones y la próxima campaña los mítines? ¿Se va a eliminar el puerta a puerta, los mercados, el contacto a la presidencia, vicepresidencia y para el Congreso de la República? Y finalmente, doctor, una pregunta central, no porque el presidente ni porque los parlamentarios de esta comisión o del Congreso lo querramos. Vías de aclaración constitucional. Cuando a usted se le hizo, incluso el Congreso disuelto anterior y muchas gentes y muchos partidos políticos, la consulta a usted, si los congresistas podían postular a la elección del 2020, a esta que se dio ya, se hizo una consulta en diciembre o en noviembre del año pasado para saber si los congresistas disueltos podían o no postular a la elección complementaria 2020 para que puedan completar el periodo 2020-2021. Y usted como presidente del jurado, así como todos los miembros del jurado, resolvieron de que sí podían postular los congresistas disueltos a las elecciones complementarias del 2020. Tenemos a 4 distinguidos, uno de ellos que pertenece a esta comisión de Constitución, el doctor Gino Costa Santolaya, que era del Congreso disuelto, pudo postular a la elección complementaria del 2020 y fue incluso electo al igual y 2 parlamentarios más, me parece que de Fuerza Popular. La pregunta que quedó suelta en ese momento era que así como si los congresistas disueltos podían postular a la elección del 2020, la pregunta es si los congresistas que fueron los electos dentro de los 130, digamos 126 electos, sin contar los disueltos, electos en el 2020, ¿podrían o no? Esa es una pregunta, no es una afirmación, reitero, es una pregunta, digamos, el interrogante de muchos parlamentarios del actual Congreso. La pregunta es si los actuales congresistas electos, dado que es un Congreso complementario y no ordinario, y dado que hay un referéndum que hubo el 2017, en que se prohíbe la reelección congresal, constitucionalmente se reformó la Constitución a través de una sesión ordinaria, de una legislatura ordinaria, y la segunda, como manda la Constitución también, el artículo 206 de un referéndum adicional. Entonces el referéndum dijo no reelección inmediata congresal, al igual que la del presidente de la República. Entonces la pregunta que surge es, en esa reforma constitucional se hablaba de que no puede haber reelección congresal inmediata
dado a que este es un periodo extraordinario, no ordinario, es un periodo complementario, y dado que hubo luz verde para que los congresistas disueltos puedan postular a la elección del 2020, la pregunta es, ¿los congresistas elegidos pueden o no pueden ser candidatos, pueden o no pueden ser electos en las próximas elecciones generales del 2021? Repito, no es una afirmación, es simplemente una duda legítima que la ciudadanía tiene en los actuales momentos y que usted, le rogaría, los pueda absolver el día de hoy. Muchas gracias, doctor Ticona, y le agradeceríamos que en conjunto resuma todas las preguntas con sus respuestas. Presidente, si me permite, presidente. Sí. Congresista Hino Costa, antes que el doctor Ticona use la palabra, claro que sí. Muchas gracias, presidente. Sí, antes de que el jurado responda a las preguntas, agregarle tres, presidente. La primera tiene que ver con qué garantías darán los partidos de que las elecciones no presenciales con voto electrónico digamos, garanticen el recuento adecuado de los votos. Se ha planteado que el sistema de votación está debidamente auditado y se ha señalado que anteriormente se ha utilizado el voto no electrónico, pero no ha contado ese voto que ha sido minoritario, no ha contado con las auditorías necesarias. ¿Qué estaría pensando el jurado y el sistema electoral en términos de brindar las garantías necesarias para que ese voto pueda ser no presencial y electrónico? Esa es la primera pregunta, presidente. La segunda tiene que ver con las reglas de juego aplicables a las organizaciones políticas que no están inscritas. En la medida en que se ha señalado que las organizaciones ya inscritas no tienen que adecuarse a las exigencias de un mínimo de 24.800 afiliados, la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos que se exigirán a las nuevas organizaciones políticas? Entiendo que hay varias que estaban, por ejemplo, recogiendo firmas de afiliados para armar su padrón electoral. ¿Cuáles son las normas aplicables a las nuevas organizaciones? Y en tercer lugar, presidente, sobre el distrito electoral especial para los peruanos en el extranjero. Nosotros también concordamos con esa propuesta que ha venido a hacer el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La pregunta es si él considera que la creación de este distrito requiere reforma constitucional o no. O si bastaría con una reforma legal, en cuyo caso habría que restarle a la actual representación de Lima uno o dos curules para que los peruanos en el extranjero puedan hacerse representar en el Congreso. Solo termino, presidente, señalando que coincidimos con el doctor Ticona en que, dada la pandemia, es imposible elegir a los candidatos de los partidos a través de elecciones primarias de obligatorias, tal como lo establece la ley vigente, y que entonces ese mecanismo se suspende hasta las próximas elecciones del año 22, y que lo que corresponde es hacer primarias organizadas por la OMPE, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones, a través de un voto como el que se propone, que es un voto electrónico no presencial, y que en ellas apliquemos la paridad y la alternancia al 50%. Esas son mis preguntas, presidente, y muchas gracias. Gracias, congresista Costa. Ahora sí, habiendo terminado la batería de preguntas, el rol de congresistas de la República que han hecho uso de la palabra, damos paso a las respuestas. Presidente, disculpe, pedí la palabra